Muchachos, vamos a empezar con el tema de integración y derivación, aunque lo que creo, pues dependiendo de cómo vamos, hoy alcanzamos a ver principalmente integración, ¿sí? Y derivación, pues depende cómo nos vaya, ¿sí? Depende cómo los vea. Bien, muchachos, en muchos problemas en ingeniería, ustedes se requiere la realización de derivadas e integrales. Por ejemplo, la mayoría de modelos que ustedes manejan, que representan cambios de flujos o cambios de estado en el tiempo, se representan mediante ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, ¿qué elementos incluyen, muchachos? Incluyen derivadas, ¿cierto? Y los métodos de solución de ecuaciones diferenciales, pues implica hacer integrales, ¿sí? La mayoría de modelos que ustedes manejan, ¿cierto? Sobre todo en el área que ustedes manejan, pues se requiere solución de este tipo de cosas. Sin embargo, a veces las ecuaciones que ustedes deben derivar o integrar no se pueden solucionar de forma analítica. Para eso, vamos a estudiar algunos métodos para solucionar este tipo de ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchachos. Entonces, bueno, ya he dicho. Entonces, muchachos, en el caso de la integración, ¿cierto? Una buena estrategia es coger la media de la función, ¿cierto? Recuerden que la integración es calcular, ¿qué, muchachos? Con la integración que calculamos el área debajo de la curva. Entonces una buena estrategia, ¿cierto? Es coger la media de la función. Si ustedes observan, en este caso, de este f de x, efectivamente la media de la integral. ¿Por qué? Porque el área superior, ¿cierto? Tiene un área superior, sin embargo, se cancela con el área faltante inferior. ¿Sí? Ustedes ven que aquí falta un área, aquí falta otra área. Entonces la idea es, si la función tiene comportamiento creciente y decreciente, pues uno podría asumir como una buena aproximación la media, ¿sí? Miren que en este caso la media nos da una buena aproximación de la integral, ¿sí? Bien, eso es una primera aproximación. Tenemos media de una función discreta y media de una función continua. Obviamente, como vamos a calcular una integral, ¿cierto? Pues yo no puedo calcular la integral, como dice acá. En su lugar, ¿qué hacemos? Cogemos un conjunto de ¿qué? De puntos y calculamos su media, ¿sí? Entonces yo puedo separar, digamos, esto con un h, digamos, si está de 0 hasta 5, yo podría tomar intervalos de 0,1, ¿sí? En total podría tomar 51 intervalos, si es de 0, 61 intervalos, ¿sí? Y sacar la media. ¿Estamos de acuerdo? Con eso yo podría sacar la media, ¿sí? Y pues calculo la media y pues eso me da una buena aproximación de la integral, ¿sí? Pero eso funciona bien si en el rango AB la función es creciente y decreciente al mismo tiempo. O sea, si hay un cambio de concavidad, por así decirlo, ¿sí? Ahora bien, ¿cierto? Si yo quiero calcular la derivada, ¿cierto? Yo debo calcular la pendiente de la función en cierto puntos, ¿sí? Si yo quiero calcular, por ejemplo, la derivada acá, este es f de x y este es f' de x, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo calculo la pendiente en cierto punto, pues estoy calculando ¿qué? La derivada evaluada en ese punto, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver, si alcanzamos a ver con el tema de las derivadas numéricas, ¿sí? Bien, muchachos. Ahora, para el tema de integración, vamos a utilizar las fórmulas de Newton-Cotes, ¿sí? Que son las fórmulas de integración más comunes. Vamos a ver inicialmente la regla trapezoidal. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste esto? Vamos a transformar nuestra integral en un polinomio, ¿sí? Vamos a ver cómo nosotros vamos a calcular este polinomio, ¿sí? Vamos a ver de qué forma lo tomamos. Entonces, aproximamos la integral, la solución, mediante un polinomio, ¿sí? Entonces, de orden n, tenemos, bueno, la primera regla, que es la regla trapezoidal, consiste en aproximar la integral como una ecuación de primer grado. Esa ecuación de primer grado va a estar entre a y b. ¿Estamos de acuerdo? Esa aproximación, ¿cierto? Que ustedes toman acá esta función, nos va a dar una aproximación del valor de la integral. Ustedes pueden verlo acá, ¿cierto? Bueno, explico acá. Si utilizamos un solo segmento, pues tenemos esto, pero también la fórmula de Newton-Cotes,
la fórmula trapezoidal, podemos utilizar varios intervalos. ¿Qué pasa si el número de intervalos crece hacia infinito? ¿Qué pasa con la aproximación hacia la integral? Es más precisa, ¿sí? Y de hecho, si tenemos puntos infinitos, entonces, pues nos da exactamente la integral. Esto es lo que ustedes conocen como sumas de ¿qué? Que ustedes suman rectángulos. ¿Se acuerdan? La suma de Riemann. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la suma de Riemann? Es la primera aproximación que uno hace a la integral. Cuando ustedes vieron cálculo 2, ¿hace cuántos semestres? Hace hace 2 años, pero tomando en cuenta que este semestre cuenta por 2, entonces hace 2 años y medio. Muchachos, es como ustedes, yo haría el esfuerzo para ganar esto. ¿Ustedes imaginan perder métodos? Tienen que verlo otra vez de mayo a agosto, de mayo a septiembre. Eso es como haberlo perdido 2 veces, ¿sí? Porque el primer periodo fue agosto-diciembre, el segundo es febrero-junio, pero usted termina viéndolo hasta mediados de septiembre. Y si lo vuelve a perder hasta febrero, creo que el otro semestre del 2020 va hasta febrero, ¿sí? Entonces, y si lo vuelve a perder sería hasta julio. Mejor dicho, usted queda como un doctorado en métodos numéricos. Entonces, háganle esfuerzo, muchachos. Bien. Estas fórmulas de Newton-Cotes, pues que yo le dije que la primera se llama la regla trapezoidal, requieren el intervalo entre A y B. Son integrales que denominan integrales cerradas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estas fórmulas que vamos a ver aplican para integrales cerradas. ¿Sí? La primera es la regla trapezoidal, ¿cierto? ¿En qué consiste? Es muy sencillo. Nosotros vamos a tomar como el área debajo de la curva, ¿cierto? El valor de la función entre A y B. Vamos a dibujar un triángulo debajo de A. Bueno, vamos a dibujar un trapezoide debajo de A y B. Y el área de ese trapezoide va a ser nuestra integral. Ahora, ese trapezoide, ¿por qué está limitado? Vamos a primero asumir de que la función es estrictamente positiva o estrictamente negativa, ¿cierto? Porque si hay cambios de signo, se nos va a cancelar las áreas. ¿Sí? Eso era uno de los problemas que habían estudiado en cálculo 2. ¿Sí recuerdan? Que el área de los trapezoides que el área positiva se podía cancelar con el área negativa. Y eso no tiene sentido porque las áreas son valor. ¿Sí? Un área no puede ser negativa. Yo, por ejemplo, les digo, muchachos, a ustedes les voy a vender una casa de menos 30 metros cuadrados. ¿Ven cómo quedamos? O sea que la casa actualmente que usted ya tiene ya perdió 30 metros cuadrados. Si compras a casa, ¿sí? No tiene sentido en la vida real. Entonces, muchachos, vamos a asumir la siguiente aproximación para la integral, ¿cierto? Recuerden que es la integral entre A y B. Si asumimos regla trapezoidal, vamos a asumir, ¿cierto? Vamos a asumir que va a ser B menos A por F de A más F de B dividido 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchachos. Y el error, ¿cierto? Está en términos de la segunda derivada. Si este error está en términos de la segunda derivada. Tenemos que el error total, ¿cierto? Y el error de... ¿Este error de qué? Error de aproximación. ¿Listo? Eso que lo señalen con F barra, eso no hay problema, es la misma F. ¿Sí? Simplemente que esto es un error de aproximación, este es un error de aproximación. Ahora, ¿cuál es la relación entre F barra? Bueno, algo que les debo explicar. Epsilon es un valor que está entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? Y X es el valor que ando buscando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo relaciono esos dos? Digo que son. ¿Qué dicen aquí, muchachos? Que son aproximadamente iguales. En este caso se asume que el error de aproximación y el error de total son iguales. Sin embargo, cuando ustedes iteren, ¿cierto? Bueno, el error de aproximación y el error de truncamiento, que es TT, son iguales. Como en este caso no tenemos algo que se expande, ¿cierto? Asumen ambos iguales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no tenemos algo con que compararnos, como en el caso de la serie Maclaurin, que como uno podía trabajar el error de aproximación.
uno trabajaba con la primera expansión, pues no tenía error de aproximación. Pero la segunda expansión, ¿cómo hacíamos? El valor actual menos valor anterior dividido 2. Pero aquí solo tenemos un trapezoide, o sea, este método es inmediato, ¿sí? Entonces, tanto el error, lo que dicen aquí es que el error de aproximación y el error de truncamiento son iguales, ¿sí? Son iguales. Bueno, son aproximadamente iguales, hablando ya correctamente. Son aproximadamente iguales. Entonces, muchachos, vale, son aproximadamente iguales. Y este X ya saben que es el valor. Por ejemplo, yo le pido, calcúlame la integral en la posición 10. ¿Sí? Calcúleme la integral en la posición 10. Entonces ese sería el X. ¿Listo? Bien, muchachos. Vamos a trabajar ¿cierto? Dice, integra la siguiente función empleando la regla trapezoidal desde A igual a 0 hasta B igual a 0.8. Encuentra el error absoluto y el error de truncamiento. Entonces vamos a utilizar esta fórmula de acá, ¿cierto? Que la integral es igual a B menos A, ¿cierto? Te van a ayudar a reemplazar rapidito. B menos A, ¿cierto? Por f de B menos f de A dividido ¿qué? Dividido 2. Esa es la regla del trapezoide, ¿sí? Entonces, esa es el área del trapezoide que se forma entre A y B, ¿sí? Esa es el área, básicamente. Entonces, muchachos, que esto viene siendo lado por altura dividido 2, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale A? Entonces, esto valdría 0.8. ¿Cuánto valdría F evaluado en B? Bueno, ese lo voy a robar. 0. No, es f de A menos f de B. Creo que me equivoqué. Ay, sí, es f de A más f de B. Ahí la embarré. Es f de A más f de B, ¿cierto? Entonces, f de A pues vale 0.2, ¿estamos de acuerdo? Es la función evaluada en 0. Y la función evaluada en 0.8 vale 0.232. ¿Y esto dividido qué? 2. ¿Y esto en qué nos da? En total el área de la integral. El área de la integral, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser? 0.1728. ¿Cómo calculamos el error total? Valor verdadero menos valor de la aproximación dividido el valor verdadero. Eso ya lo habíamos visto antes, ¿no? El valor verdadero menos valor de la aproximación dividido valor verdadero. ¿Cuánto nos dio el porcentaje de error? 89.5%. ¿Qué podemos decir de este método trapezoidal de un solo segmento? ¿Qué podemos decir de él? Es el más sencillo, pero ¿qué pasa con él? Es bastante malo, ¿no? Y solo trabaja bien en ciertas funciones, ¿sí? Bien, muchachos. Y acá, ¿cierto? Bueno, aquí calculan el error de aproximación total, pero nosotros podemos decir también que el error de aproximación es aproximadamente ¿cuánto? 89.5%. Esto es porque la integral se puede calcular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entienden lo que hicieron aquí? Aquí lo calcularon con la integral porque la integral se puede calcular. Cuando la integral no se puede calcular, ¿qué hacen ustedes? Dicen que es igual al error de ¿qué? De truncamiento. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo calcularon con la integral porque la integral se puede calcular, ¿sí? Pero normalmente la integral no se puede calcular. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muchachos. Bueno, muchachos, observen, ¿cierto? Que si yo tomo estos dos puntos, ¿cierto? Observen una función de este tipo. ¿Qué pasa? Esta es la estimación de la integral, ¿no? ¿Qué pasa con el error? ¿Qué podemos decir? Hoy es la última clase, no es para que se tiren, ¿sí? Muchachos, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué me pueden decir? Por ejemplo, mina número 1, ¿sí? Pues ya me quedé traumado con los minas, ¿sí?
Pues, a ver, Mina, ¿qué puede decir usted sobre eso? Si, digamos, la función tiene este comportamiento y yo selecciono extremos A y B que dan valores muy pequeños, ¿qué pasa con la estimación de la integral? Cualquiera de los minas, incluido el que tiene segundo apellido como mina. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir, muchachos? Muchachos, pues el error de la integración va a ser muy grande y pues realmente no estamos haciendo nada. ¿Sí me siguen allí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, muchachos, para mejorar la estimación de la integral? Vamos a tomar varios segmentos. Esto, muchachos, en otras palabras, son las sumas de Riemann, ¿sí? La regla trapezoidal son las mismas sumas de Riemann, ¿sí? Entonces, muchachos, si asumimos una partición equidistante del intervalo entre A y B, ¿qué pasa con la estimación de la integral? ¿Qué debería de pasar? Usted, Pablo, creo que es Pablo, ¿qué me puede decir de la estimación de la integral? Ahorita estaba tomando un solo segmento con la regla trapezoidal. ¿Qué pasa si yo decido tomar varios segmentos? ¿Qué pasa con la estimación de la integral? ¿Qué debería de pasar? Evidentemente la función es estrictamente positiva o negativa. Dígame. Mejora, ¿no? ¿Por qué mejora? Porque ya son más áreas las cuales podemos ajustarnos. Si tomáramos un número infinito de particiones, nos daría ¿qué? La integral exacta, ¿sí? Si pudiéramos tomar un intervalo infinito, ¿sí? Pero eso no es factible. Entonces, muchachos, para mejorar la efectividad del método trapezoidal, ¿qué hacemos? Vamos a dividir el intervalo A y B entre varios segmentos. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a tomar unos puntos aquí, n puntos equidistantes. ¿Cuál sería nuestro h? Nuestro h es el cambio, ¿sí? O sea, tomamos desde A, el siguiente punto es A más h, el siguiente punto es A más 2h, el siguiente punto ¿cuál sería? A más 3, y así hasta llegar hasta B, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa allí? Nuestra regla, pues ahora sería B menos A dividido N, ¿sí? Ese sería nuestro H. Entonces, miremos, en el caso, muchachos, recuerden que las propiedades de las integrales permiten dividir la integral en varios intervalos. Esto es, por ejemplo, la integral, por ejemplo, vamos a un ejemplo numérico, la integral entre 1 y 3 de x es como tener la integral de 1 hasta 2 de x, de x, más ¿qué? ¿La integral de qué? De 2 a 3 de x, x de x, ¿sí? Eso es válido tenerlo. ¿Sí? Uno puede partir el intervalo de la integral y sumarlos. ¿Sí? Es una de las propiedades de las integrales. Entonces, nos aprovechamos de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente sumamos cada una de las áreas que hemos calculado. ¿Sí? Aplicamos la regla trapezoidal para cada uno de los intervalos y lo que hacemos es, finalmente, sumar. Que es el ejemplo que hacen acá. Bueno, esta es la estimación del error, ¿cierto? Está en términos de la segunda derivada, ¿cierto? Y si nosotros tenemos, muchachos, déjenme ver acá. Sí, el error de aproximación está en términos de la segunda derivada, si se puede calcular, ¿cierto? Pero esa segunda derivada, pero yo miro algo, sí, esa segunda derivada toca multiplicarla por el número de intervalos. ¿Sí lo ven acá? Entonces, si hacemos esto, entonces podemos calcular el error de aproximación. Yo la verdad solicito principalmente son errores relativos, ¿sí? Porque esto tiene su matemática detrás, que lastimosamente por la premura no alcanzó a explicarles bien. Entonces, muchachos, en todo caso en el parcial en el taller se van a solicitar son errores relativos, solo errores relativos. El error relativo, pues ustedes conocen el valor exacto de la integral, ¿cierto? En todo caso se va a conocer, porque ustedes pues pueden calcularlo con una herramienta externa y compararse pues con la aproximación que tienen bajo la regla que se les esté pidiendo. Bien, muchachos, entonces vamos a hacer este problema, pero ahora considerando dos intervalos. ¿Cuánto vale mi h, muchachos? Sería, ¿cuánto vale b? ¿Cuánto vale mi a? Dividido igual a 0.4, ¿cierto? Igual a 0.4. Entonces, muchachos, partimos el intervalo entre 0 y
0.4. ¿Y cuál es el otro? 0.4 y 0.8. Miren lo que pasa. Calculamos la integral, ¿cierto? Entre punto 2 y punto 4, ¿cierto? Esta es la primera integral. Esperen, yo veo algo acá. Entonces, muchachos, hagámoslo bajo la estrategia que les expliqué. Es lo mismo igual. ¿Cómo es la regla trapezoidal? Sería f de A, ¿cierto? Más f de B dividido ¿qué? Multiplicado por ¿qué? B menos A. Esa es la regla trapezoidal. Empecemos. Primer intervalo. El primer intervalo va entre 0 y 0.4. Entre 0 y 0.4, ¿cierto? 0.4, voy a robarme esto. Me evita la fatiga. Ya yo lo pongo acá. Entonces, muchachos, ¿cuánto valdría la integral? Sería B menos A, ¿cuánto da? 0.8. Ay, qué pena. 0.4. Listo. Este es el intervalo entre 0, este es mi A y este es mi B. Ahora, ¿cuánto vale f de A? 0.2. ¿Cuánto vale f de B? 2,4. 56. ¿Y cuánto da esto dividido 2? Bien, muchachos. Calculen allí y me dicen cuánto cuesta, cuánto es. Y el segundo intervalo es entre 0,4 y ¿qué? 0,8. ¿Cómo iría aquí la regla trapezoidal? 0. ¿Qué? ¿Cuánto vale B menos A? ¿También vale? 0,4. ¿Cuánto vale f de A? 2,4. 56 más 0.2, 32 dividido ¿qué? Dividido 2. ¿Me dan los valores, porfa? ¿Cuánto da este primero? 0,53 ¿qué? 53,12. ¿Y ese cuánto da? 53,76. Dado la propiedad de las integrales, ¿qué hacemos con estos dos valores? Los sumamos. Entonces, al sumarlos, ¿cuánto nos da? 1,30 ¿qué? 0,6. ¿Así? ¿Sí, así, muchachos? Los que estén haciendo la operación. Listo. Entonces, es lo mismo que darnos acá, 1.0668. Acá en las diapositivas, muchachos, hacen algo que yo no comparto mucho, es convertir esto en una fórmula. La verdad es poco pedagógico, porque usted solo debe tener claro, aplicar la regla trapezoidal y qué le dice la propiedad cuando usted parte un intervalo o una integral. ¿Usted qué hace con las soluciones de las integrales? Se suman, ya, ¿sí? Cambio aquí meta en una fórmula maluca. No, sencillamente súmenlos y ya, ¿sí? No se complique. Sí, ya, si yo vuelvo a dar este curso al futuro, ya hago mis propios slides con juegos de azar, ¿sí? Pues digamos, inicialmente, pues uno, pues les confieso, uno como profesor inicialmente, ¿qué hace? Coge lo del slide de otro docente y ya luego hace los suyos con juegos de azar y ecuaciones propias, ¿sí? No puedo decir el otro término, ¿sí? Porque me echan, ¿sí? ¿Ah? Y queda grabado, que es lo peor. ¿Ustedes le han servido videos? Ah, bueno. Sí, porque yo a veces pregunto, pero no, en general el parcial les fue bien, ¿para qué? Pues no puedo decir nada. Únicamente que ese punto tercero estaba muy feo, ¿cierto? Ah, pero sobrevivieron, ¿sí? Yo también espero buenos parciales. Igual este parcial, muchachos, yo sé que ustedes van a reunir en grupos grandes para hacerlo, pero pues por lo menos que yo los vea diferentes, ¿vale? Que yo regrese en mayo y yo vea cosas diferentes, me pueda reír con los chistes que coloquen ahí, ese tipo de cosas, ¿sí? Sí, hay estudiantes que dibujan figuritas chistosas, ¿sí? Fue algo típico, cada estudiante tiene un marca en los parciales. Bueno, muchachos, resumen sobre la regla trapezoidal. A ver, resumen sobre la regla trapezoidal. Primero, ¿cierto? Calculamos la integral entre ¿qué? Entre A y B.
Eso quiere decir que son intervalos ¿qué? Cerrados, entre A y B, ¿correcto? Listo. Ahora, ¿cierto? Usamos la estimación de la integral, ¿cuál es? B menos A, ¿por qué? F de A más F de B, y toda esta vaina dividido en ¿qué? Entre 2, ¿cierto? Para mejorar la precisión de la regla, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hicimos? Dividimos el intervalo, ¿cierto? En n partes, ¿cierto? Entonces el h sería b menos a dividido n. ¿Y qué hacemos? Aplicamos la regla para cada ¿qué? Intervalo, y luego ¿qué? Sumamos. Listo. ¿Sí? Es lo mismo. Para aplicar, aprovechando las propiedades de las integrales, que si usted divide el intervalo de una integral, ¿qué pasa? Pues usted suma los subintervalos, ya, le da la integral. Son afortunadas de las propiedades de las integrales, ¿sí? Igual como las integrales son las estimaciones del área debajo de la curva, el área si usted parte un área en varias partes, el área total, ¿qué es? La suma de las partes, ¿sí? Entonces, ahí matamos ese problema. ¿Listo? Muerto el problema, preguntas, sentimientos, muchachos, que no sean ganas de irse. Preguntas, muchachos. Me dijeron que hace 8 días el almuerzo de central estuvo feo. ¿Y cómo está hoy? ¿También pescado? ¿Son frijolitos con costilla? ¿Hoy es pescado? Pero el pescado me dijeron que lo mejoraron. Pues hubo un tiempo que daban ese bagre, ese de que no tenía espinas, solo una espina en el centro. Como una vértebra grande. No sé si era pescado o otra cosa, pero había muy rico, ¿sí? No sé ahorita qué estén dando. 22 de marzo. Cuénteme. Sí, lo escoge usted. O sea, usted ya escoge qué división de intervalo le sirve más. Evidentemente, entre más pequeño sea el intervalo, mejora la precisión. Y ahí mejora la precisión. Digamos que en este tipo de ejercicios ya uno escoge. Por lo general, uno escoge, digamos, 100 intervalos, 1000 intervalos. Igual como esto se hace en el computador, pues no hay mayor lío, ¿sí? Eso sí, si la función es estrictamente ¿qué? Positiva o estrictamente negativa, porque si están ambos lados, si es positiva y negativa, van a tener el problema que las áreas se cancelan, ¿sí? Por eso es que yo en el ejercicio les voy a colocar funciones estrictamente crecientes, ¿sí? Para evitarme esa fatiga, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, sigo por acá, vamos con los Simpsons.